Hola Warifers, bienvenidos a un nuevo capítulo de What If. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Oliva. Joaquín, habiendo estudiado en ICADE, 4 años de Administración y Dirección de Empresas Internacional, 2 en París, 2 en Madrid. Al acabar la carrera empieza a trabajar para Nazca Capital y después de unos meses se da cuenta que necesita un entorno más dinámico y es cuando da el salto a Monitor Deloitte. En Monitor Deloitte se da cuenta de la importancia no solo de trabajar en el sitio adecuado, sino además de tener un jefe que te apoya y que te ayuda a crecer. Y gracias a este jefe y a lo inquieto que es Joaquín, consigue la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, una cosa que era su sueño, junto con bien trabajar o hacer un MBA en Estados Unidos, y tiene la oportunidad de irse a Tensile Capital en San Francisco a llevar un fondo, a ser parte de un equipo que lleva un fondo de $1.000 millones, con tan solo 7 personas dentro del equipo, lo cual es bastante impactante. Después de un año y medio se da cuenta de que Estados Unidos no llena sus expectativas, especialmente a nivel personal, y es cuando decide dar un cambio y siguiendo su mantra de me tengo que divertir, encuentra su siguiente diversión yéndose a Latinoamérica a llevar proyectos para Rappi. Rappi, que es Globo en Latinoamérica, un poquito más avanzado que Globo en Latinoamérica, y es donde ahí lleva ya unos años desarrollándose, llevando a cabo proyectos muy interesantes de los cuales nos va a hablar. Y nada, amigos, ¿por qué merece la pena escuchar a Joaquín? Pues mirar, por tres cosas. La primera, porque nos desarrolla la importancia efectivamente de trabajar para una persona que nos ayuda a crecer y un jefe o una jefa que crea en nosotros. Segundo, porque nos trae la teoría de la simetría de oportunidad y riesgo en la que él cree y por la que él toma decisiones y nos la viene a desarrollar. Y tercero, porque con total transparencia nos comparte los aprendizajes y cosas que él hubiera hecho diferentes de haber sabido lo que sabe ahora. Amigos, esperemos que lo paséis muy bien, que aprendáis tanto como nosotros y nos vemos. Un abrazo. Hola amigos, muy buenas Warifers, bienvenidos a un nuevo capítulo de What If. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín, que nos va a contar un poco cómo ha pasado por una carrera por más de cuatro o cinco puestos en poquitos añitos. Joaquín, bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, encantado aquí de hacer la entrevista. Mi primera en el mundo online COVID, temporada de COVID. Temporada de COVID, eso me ha gustado. En nuestra temporada inicial la deberíamos llevar la temporada del COVID. Pues sí. Totalmente, Joaquín. Oye, nada, muchas gracias por estar aquí, que sabemos que vas como un tiro, con mucho trabajo y valoramos mucho tu tiempo, tío. Nada, oye, Joaquín, cuéntanos lo primero. Siempre empezamos con academics, nuestras entrevistas. Oye, cuéntanos, ¿qué estudiaste y cuáles fueron tus highlights de tu vida de estudiante? ¿Qué destacarías? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas con mención internacional en ICADE, el programa S4, muchos lo conoceréis. Son 2 años en un país y otros 2 años en otro, con una doble titulación. Estudié 2 años en Francia y 2 años en España. Yo estudié en bachillerato técnico, o sea, química, física, dibujo técnico, y cuando estaba acabando dije, pues no veo ningún ingeniero feliz. Seguramente no había estado en San Francisco, no los conocía, y dije, no voy a ser ingeniero. Y quería algo internacional, no quería que fuera Erasmus, sino que realmente viviera en el extranjero y me adaptara, y encontré este programa en ICADE y estudié esta carrera. De lo que más te destacaría, que más allá de estudiar o la vida de estudiante, era el hecho de tener que vivir realmente en un país totalmente solo, después de haber vivido 18 años en tu casa, y además haces dos prácticas, ¿no? Yo acabé primero y luego 6 meses full time trabajando en Francia y 6 meses, y luego otros 6 meses full time trabajando en España en tercero. Yo creo que el hecho de tener que buscarte casas, mudarte, encontrar trabajo, fue lo más importante a nivel de experiencia vital, ¿no? Y luego, obviamente, había unas juergas que seguramente no podemos compartir en este ambiente, pero la verdad es que el hecho de que fuera tan internacional, que la mitad de la clase o más era extranjera, ¿no? Alemanes, irlandeses, franceses. Realmente acabas entendiendo cómo el poder de trabajar con gente que piensa diferente hace que las cosas sean más divertidas. Yo te destacaría esas dos cosas. Qué Buscar bueno. trabajo 19 en Francia cuando no has hecho nada, acabas aprendiendo a tener autoconfianza, porque al de enfrente le tienes que decir que te tiene que contratar y sobre el papel no hay muchas razones para ello. Efectivamente. Es muy buen punto el que sacas de,
joder, irte afuera, ir de fuera de España, llevar 18 años en el cobijo de casa, todo facilito, tienes que mudarte, idioma diferente al tuyo, sacarte las perras, ponerte las horas, cocinar y encima encontrarte unas prácticas en un idioma que no es el tuyo, por lo que te hace espabilar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está muy bien y bueno, yo al final he pasado de vivir, pues eso, en una ciudad que eran 100.000 habitantes a estudiar en Madrid o París, millones de habitantes mucho más grandes, y la verdad es que para mí fue un gusanillo, o sea, eso me encantó y pues mi carrera luego ha sido seguir investigando y seguir descubriendo. Yo creo que a los que se lo estén planteando les diría que sin ninguna duda que lo prueben, que lo peor que puede pasar es que no les guste y entonces vuelvan a casa y todo sigue igual. Eso es, que salgan y que si no, que vuelvan a cobijo. Oye, Joaquín, ahora que ya tienes una experiencia y siempre decimos una vez visto, todo el mundo es listo, ahora que ya has visto y que eres listo, ¿cambiarías alguna decisión de las que has tomado, sobre todo en cuanto a en lo que estudiaste o dónde estudiaste? Sí, bueno, varias cosas. Uno ya pensaba que era listo antes de estudiar. Lo de la confianza no fue un problema en mi caso, pero Bueno, eh, eso está sí, yo bien. creo, yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, a nivel de estudios, sabiendo lo que sé hoy, habría complementado mi carrera con algo muy enfocado en analytics. Habría estudiado lo mismo, pero habría hecho algo al lado. No tiene por qué ser una carrera, pueden ser cursos online, certificaciones, pero muy enfocados al análisis de datos Ujú, o lo que sería arquitectura y sistemas en ujú. ese sentido, por mi trabajo y lo que he hecho después, el hecho de cómo montas la infraestructura tecnológica para hacer según qué cosas, sí me parece bastante interesante para entender cómo funcionan. A nivel académico son los dos cambios que habría hecho, que habría añadido y que la verdad puedo añadirlos. Si no los hago, el único culpable soy yo en este caso por ser vago. Y a nivel personal, eh, a toro pasado todo es muy fácil. Te diría que siempre con la información en su momento siempre tomé lo mejor. Invitaría a la gente que a veces no lo hacemos cuando somos jóvenes a medir su ambición y las cosas que quieren conseguir, que a Ujú. veces te hacen que olvides un poco lo que puedes tener a tu alrededor más a nivel personal. Creo que nunca es demasiado temprano para tomarlo suficientemente en serio. Gracias, oye, ahí has compartido algo también muy, muy personal, muchas gracias. Y es verdad que a toro pasado todo se ve más fácil, ¿no? Pero, y sobre todo, nos ha pasado también hace ya a mí en el trabajo, ya no es estudiar otra carrera, pero joder, si hubiéramos aprovechado esos 4 o 5 años no solo para las farras, que las volveríamos a hacer y además también, ¿eh? Yo las volvería a hacer y seguramente también los martes, pero esas tardes tontas de no hacer nada para haber estudiado ciertas cosillas y haber perfeccionado ciertos skills, hubiera estado bien. Buen punto. Sí, Joaquín, mucha gente, muchas veces no solo estudiar, es ir a tomarte un café con alguien que tiene algo interesante y simplemente escuchar y callarte. Totalmente. es exactamente. Joaquín, acabas una carrera, como te decías, con una exposición internacional brutal. Has tenido muchísima exposición, has visto muchas cosas, una universidad muy buena. Y tienes 20, 21 años, acabas la carrera y tienes que hacer tu primer trabajo full time. Ya tenías algo de experiencia antes, te vas a Nazca. ¿Qué es Nazca y por qué? ¿Por qué te vas a Nazca? Eh, Nazca es un private equity enfocado en el mid-market español y me voy a Nazca porque yo ya tenía muy claro cuando estaba en la carrera que al acabar de la carrera quería estudiar en consultoría, banca de inversión o private equity. Y era creo que saliendo de la carrera te pone en una situación que no deberías estar por edad. Si trabajas en esos sectores, tienes la oportunidad de trabajar con gente muy senior, en proyectos de mucho impacto y con un ritmo de vida muy acelerado, o algunos lo llaman estrés, puede ser estrés. Entonces, no estás tomando ningún riesgo y la oportunidad de aprender es brutal, ¿no? Hay una simetría ahí bastante importante. Nazca, la verdad es que llego allí porque ya no quería quedarme en España, quería irme al extranjero. Y en 2012 fue complicado. En 2012 yo igual hice 90 o 100 entrevistas, una barbaridad. No creo que los que acaban este año están más jodidos incluso que los que acabamos aquel año. Y la verdad es que yo conocí a los de Nazca por una cuestión muy particular, y es que yo había sido el profesor particular del hijo de un socio durante todo el curso. Y la verdad es que nos hicimos muy amigos, le ayudé mucho, lo hizo muy bien. Y al final, pues bueno, yo tenía un buen expediente académico y me ofreció unas prácticas y me pareció una buena oportunidad de probar el private equity, que no lo había hecho mientras buscaba en el extranjero. Y la verdad es que al final no hubo oportunidad en el extranjero, la busqué bien y por en medio me medio enamoré de una madrileña en su momento
Y entonces ahí ya decidimos cambiar el plan y decir, no, pues me quedo en España y fue donde fui a Deloitte, a Monitor Deloitte, que lo pasé en grande. Muy bien, vale. Entonces, tú te pasas tus primeros 6 meses de experiencia full time después de la universidad en Nazca y luego de Nazca decides ya para quedarte en Madrid, decides dar el salto a Monitor Deloitte. Sí, sí. Vale. Lo que pasa en Nazca, ¿Qué te lleva a Monitor? O sea, estás en Madrid, estás en la capital, tienes mucha lo que gente. pasa en Nazca es un negocio muy interesante, es un equipo brutal y de hecho lo han hecho muy bien desde aquel entonces que yo estaba con ellos y siguen creciendo. Pero en aquel momento, oye, era algo pequeño, yo quería estar en una empresa que tuviera exposición a más proyectos, a más gente, que tuviera la oportunidad de crecer más deprisa y en Nazca no se daban esa serie de condiciones. Y entonces, en Monitor Deloitte lo que ocurrió es que conocí a un tipo que es Jaime Rodríguez Ramos, amigo mío hoy, y la verdad es que ficho más por él que por la empresa. La empresa es brutal y nunca me lo he pasado tan bien como en Monitor, pero Jaime era un tío especial y el tener la oportunidad de trabajar con él fue algo brutal. Si tú miras las consultoras en papel o tal, oye, Bain, McKinsey, BCG, hoy yo creo que tienen una marca más potente. Y voy a ser muy transparente. Yo tuve prácticas en Bain, apliqué en esas, no entré en las otras, pero tuve la oportunidad y la suerte al final de trabajar con Jaime y el trabajar con un jefe muchas veces es una gran oportunidad. Y cuando le conocí no tuve dudas. Y esas fueron las razones por las cuales acabé en Monitor. El querer crecer, el tener ese ambiente de consultoría y Jaime. Has levantado algo muy, muy importante, Joaquín, que es una duda, ¿no? Que yo veo en mucha gente, que es cuando tienes delante diversas oportunidades profesionales, fichar por un rol, fichar por un equipo o fichar por un jefe. Y veo que tú lo tienes muy claro, a por el jefe, ¿no? Sí, yo creo que sí. Depende también un poco de las circunstancias de cada uno y lo que estés buscando, ¿no? Es decir, mi circunstancia cuando me voy a Rappi es muy diferente a la de ahora o a la de Tensil. Y creo que no es lo mismo un negocio como la consultoría de personas a un negocio a lo mejor más procesal. Pero yo creo que el jefe es brutal y en un negocio de consultoría como personas que vas a estar simplemente pasando mucho tiempo con él y en reuniones con él y vas a aprender de él, es diferencial. Y es una cosa que no ves en el corto plazo, porque no has tenido jefes en su momento para comparar, hasta que no vas creciendo, ¿no? Pero cuando vas un paso atrás, todo el mundo hace consultoría, pero no todas las personas son lo mismo. Y puede que alguna gente sea muy, muy buena, pero si no te dedican tiempo, pues no vas a aprender de ellos. Entonces yo te diría que en igualdad de oportunidades, pues sin tenerlo muy claro, fichar por un tío que apuesta por ti y que tiene un especial interés en que te vaya bien, es una gran decisión. Aunque en un currículum eso no lo puedas poner, no importa. El currículum es simplemente una piececita más dentro de todas tus herramientas para crecer. 100%. Y última pregunta por mi parte en esta área, Joaquín, tuvimos la suerte de coincidir, nosotros nos conocíamos de Monitor, estuvimos en el mismo cohort. Vamos a tener seguramente en el podcast bastante gente que pasará por consultoría estratégica. ¿Qué te llevas? ¿Cuáles son los 3 bullets? Porque nos encantan los bullets a nosotros. ¿Cuáles son los 3 bullets que te llevas de consultoría estratégica? ¿Qué te llevas de ahí? Nunca he trabajado en un ambiente en el cual el nivel medio de la gente intelectualmente sea tan potente y además compartas tantos intereses en cuanto a ambiciones de carrera, formas de ver la vida. O sea, es muy estimulante, gente que comparte muchas pasiones, muchos retos y forma de trabajar. Ese, sin duda alguna, es el primero. El segundo, y es una cosa que he hecho varias veces aquí, es la oportunidad de crecimiento que tienes, ¿no? Contra la simetría esa de oportunidad y riesgo que ya he mencionado un par de veces. O sea, tú en consultoría tienes exposición a unas cosas raras. Son proyectos normalmente únicos por el gran desembolso que hacen las empresas. Son proyectos que las empresas no saben hacer. Entonces, de repente te encuentras en un ambiente pues que es bastante único. La gente es muy buena, los recursos son bastantes y además el objetivo es bastante ambicioso. Entonces, estar siempre en cosas tan únicas es brutal. Y la tercera, creo que es unas habilidades muy claves que tú consigues para el futuro. Y es, en consultoría, si algo aprendes es a entender un problema, diagnosticarlo, estructurarlo y comunicarlo bien. Y eso es una cosa
que te vale para cualquier trabajo, hagas el que hagas. Y no solo el trabajo, sino luego en la vida. Y yo creo que muchas de las cosas que hoy se me dan bien en mi trabajo, parece que se me dan mejor por la habilidad para estructurarlas y comunicárselas al resto. Que te den el caos y digas, bueno, sí, aquí hay muchos datos, pero importa este primer número, este primer proyecto, este primer objetivo. Vamos a sacarlos y luego vemos el resto. Esas tres. Muy bien. Joaquín, bueno, me has leído el pensamiento, tío. Estamos muy de acuerdo. Y yo lo que he visto al cabo de los años es que no hay nada más potente / peligroso que un consultor con un papel en blanco y un bolígrafo y con problemas delante. Y eso al final te das cuenta de que ese problem solving, esa estructura y ese thinking process te lo has llevado 100% de consultoría. Así que es muy buena conclusión. Joaquín, yo de lo que has dicho de una conversación que hemos tenido, a la hora de fichar por una empresa, a mí me ha sorprendido sobre todo dos pilares, ¿no? El de fichar por un jefe o una jefa. Yo no puedo estar más de acuerdo porque yo también estuve en Deloitte en la parte de riesgos y fue mi jefe el que me enamoró, el que me convenció. Cuando yo solo fui a la entrevista por pasármelo bien y para ver qué me ofrecían, honestamente, fiché porque el tío era un auténtico crack y me pareció, o sea, me fichó él. Salí de ahí, hablé con mi chica y me dijo, pues si tú no ibas a entrar a Deloitte. Me dijo, ya, pero conocí a un puto mago. Perdón por la forma de decirlo, pero he conocido a un mago, ¿sabes? Fue mi feeling. Y en eso no puedo estar más de acuerdo contigo. Y la segunda, que la comentamos en su momento, que es la de asimetría de oportunidad y riesgo. El buscar ese, ¿no? El sweet spot de máxima oportunidad para el riesgo que tienes en cada momento. Eso creo que es lo que te ha ido guiando, ¿no? Porque ya vamos a dar el salto al siguiente puesto, porque tienes muchos, es tu siguiente aventura. Decías que te querías ir a Estados Unidos. Era uno de tus objetivos y de repente aparece una oportunidad llamada Tensile Capital. ¿Cómo aparece esta oportunidad? ¿Por qué la tomas? ¿Y cómo cubre esta matriz tuya de asimetría de oportunidad y riesgo? Yo siempre había querido estudiar en Estados Unidos. En su momento no pude, por dos razones. Una, porque la variable que consideraba era muy costosa, nunca la había investigado. Y la segunda es porque no investigué lo suficiente. Seguramente si lo hubiera hecho podría haberme ido. Y yo quería estudiar un MBA en Estados Unidos. Y entonces, siendo muy honestos, pues hablando de Jaime, y aquí pondré el ejemplo de por qué es bueno fichar por un jefe, un día hablando me dice, tío, has hecho consultoría, tu marca no es la mejor, eres español y has estudiado negocios. Hay muchos como tú que están aplicando a un MBA, entonces hay que hacer algo diferente. Y en una de esas, cuando ya se lo dije 10 veces, porque yo no quería estudiar en MBA, quería estudiar en Stanford y él había estudiado en Stanford, un día me dice, ven, vamos a tomar un café con una persona que yo conocía de McKinsey, Víctor, que hoy es un gran amigo mío, y Doug, que era el socio de Tencel. Y cuando fuimos allí a tomar un café, a conocerles y a decir hola, que no estaba muy claro a qué íbamos, la verdad, yo estaba subido en un taxi, Jaime iba en una llamada, aquello era, bueno, pues nada, pa'lante, ¿no? Para que no te pongas nervioso, tampoco tiene mucho más sentido. Y entonces empezamos a hablar y lo que iba a ser un café de media hora, a los 20 minutos Jaime desapareció porque no sé qué pasó y yo me tiré 2 o 3 horas con Víctor y Doug. Y cuando me quise dar cuenta, estaba en medio de una entrevista, bombardeaba preguntas, muy divertido. Y nada, y al final me dijeron, oye, pues encantados de conocerte, esto parece muy interesante, te vamos a poner 2 llamadas con 2 personas y si if you figure it out, pues te vienes. Y así acabamos en Tensil. Esto fue en el lateral de debajo de Juan Bravo. A bocajarro, ¿no? Tú no te lo esperabas. No, esto fue totalmente inesperado y a la postre, pues la leche, perdón. Sí, no, totalmente. Además, esto demuestra una vez más que hay que lanzarse a la aventura y cuando nos proponen algo, lo que has dicho antes, ¿no? De a esa reunión que no has tenido en la universidad, esa reunión, si no llegas a ir simplemente porque tenías curiosidad de que tenías que hablar con esos dos tíos, no hubieras entrado en Tensile, ¿no? Y eso, una vez más, demuestra que hay que tirar para adelante. A veces no sabemos ni por qué. Ir a sitios, reuniones, hablar con gente y luego aparecen las oportunidades. Oye, Joaquín, hacer un hincapié en qué es Tensile Capital, brevemente. Tensile Capital es un fondo de inversión. La figura jurídica es un hedge fund, pero básicamente lo que hace es invertir a largo plazo en empresas tanto privadas como lo que llamaremos private equity o en cotizadas.
y por lo general era en el mercado americano, aunque había algunas operaciones en Europa. Y en aquel momento gestionábamos unos 1.000 millones de dólares y era una empresa de 5. Estaba el fundador, dos socios fundadores, Ryan y Víctor, los 2 asociados, y yo. Y bueno, luego estaban Carol y Helen, que eran las office managers, 2 amores. Y entonces éramos 5 en la oficina, 5 más 2, 7 en la oficina de San Francisco, más un equipo y otro socio más administrativos en Nueva York. Y en aquella organización era, pues bueno, mira, esta empresa es para ti, esta empresa es para ti, esta empresa es para ti, y esa era la organización. Y pues el lunes me dices si inviertes o no, por qué, y vamos a revisar las otras que tienes que controlar de nuestro portfolio. Eso era Tensil, y diría que por destacar, pues mira, los lunes había una reunión de 2 horas y yo no me he sentido tan estúpido en mi vida. O sea, vamos a ver, entre el inglés a toda pastilla, súper técnico, financiero, las 3 primeras semanas el lunes, vamos, llegabas preparado y no me tocaba hablar, imagínate. Y bueno, eso fue un poco Tensil. Y en Tensil estuve, en teoría iba a estar 6 meses y me quedé 1 año y medio. Qué bien, oye. ¿Y qué tal la vida en Estados Unidos? ¿Qué tal ese añito y medio en Estados Unidos? Porque tú llevas tiempo soñando con ir. Sí, la verdad es que muy intenso y batió todas mis expectativas y luego fue bastante extremo en muchos aspectos. Te diría que a nivel profesional nunca he hecho nada tan intelectualmente complejo como lo que hacíamos allí, porque al final cuando inviertes en una empresa cotizada es llevarle la contraria al mundo. Es porque crees que hay una oportunidad de revalorización y el resto del mundo te dice que no. Y eso era muy estimulante. Y en San Francisco tienes la oportunidad, y supongo que Ezequiel lo estará viendo, hay mucha gente que realmente se cree que puede cambiar el mundo. Entonces esa mentalidad de pensar a lo grande y no tener miedo de decir esto lo voy a lograr y vamos a hacer lo que sea, yo es probablemente lo más importante que me llevo de San Francisco y Silicon Valley y fue muy chulo. O sea, el poder estar trabajando y decir, bueno, voy a comer y a tomar un café y que puedas ir a comer o a tomar un café con un experto del tema que quieras. Yo me acuerdo luego cuando empecé a buscar trabajo, quería hablar con gente que estuviera en startups de operaciones, en startups de software, gente que hubiera emprendido, gente que hubiera levantado dinero, gente que hubiera quebrado. Es muy sencillo. Y en esos cafés aprendes más simplemente escuchando y preguntando que leyendo, haciendo 3 carreras o lo que sea. Entonces, en ese aspecto fue brutal. Luego vivir en la costa oeste, si te gusta viajar, obviamente hay muchas cosas. ¿Qué te diría de mi experiencia que yo no me esperaba que pasó en el otro sentido? Pues dejé de divertirme, llega un momento. Yo siempre busco divertirme y esto es el mayor consejo que le daría a cualquiera que esté escuchando, es que se tiene que divertir. En la oficina que yo te he dicho y lo que hacía intelectualmente era brutal. Lo que no te contaba hasta ahora es que me levantaba a las 6 de la mañana todos los días, porque claro, invertir en cotizadas, el mercado era la hora de Nueva York, no San Francisco, y trabajaba hasta las 11 de la noche. No tenías vacaciones y claro, luego te tienes que buscar una vida. Entonces era un poco extremo en ese sentido. Y llega un momento que para mí ya no fue muy divertido. La madrileña con la cual estaba enamorada en su momento y tal, obviamente aquello no funciona muy bien y eso pues también te da un poco esa lección de medir qué es lo que quieres y qué no y que sí. Y es un poco un resumen muy breve de San Francisco. Yo te diría que más allá de eso, cuando me habéis hablado de asimetría o tal, yo no era lo suficientemente listo para conceptualizar esto así cuando estaba en la carrera. Allí fue donde, invirtiendo, me hablaron del concepto de asimetría de riesgo y oportunidad y mirando atrás y viendo mis decisiones, al final realmente eso es lo que he hecho a nivel personal. Simplemente caí en inversiones cuando realmente pues tiene mucho más sentido, porque no es lo mismo ganar invirtiendo que metiendo todo un número en una ruleta. Si ganas en la ruleta, eso no es inversión, eso es suerte. Claro. Muy bien. Joaquín, has levantado un punto súper interesante y yo quiero conectarlo con un learning que tuve el otro día en un podcast, ¿no? Estaba escuchando un podcast y había un tío que decía una cosa súper polémica. Dice, yo no leo. Dice, porque leer no es escalable. Yo no leo porque hace 100 años podíamos leer el mismo número de palabras en el mismo número, la misma magnitud de tiempo. No es escalable, no escala. ¿Qué hago? Hablo con personas. Exactamente lo que tú decías. Porque las personas son personas que han leído 8 veces más que tú
han summarized todo, lo tienen todo resumido, tienen sus bullets y te lo dan para ti. Es un regalo, ¿no? Y creo que es un punto súper, súper importante que hay gente que no lo valora suficiente aquí en Silicon Valley. Y me parece súper, súper interesante lo que has comentado. Joaquín, para seguir adelante en tu última aventura, que es Rappi en LATAM, yo quería preguntarte, ya sabemos un poco cuál es tu situación en Estados Unidos, ¿cómo llegas a Rappi? Porque tú estás en Estados Unidos, estás en San Francisco y un poco el market es el mundo. ¿Cómo acabas en LATAM y cómo acabas en Rappi? ¿Cuáles fueron los factores decisivos? Sí, mira, en aquel momento cuando estoy en San Francisco no entro en el MBA que quería. De hecho, no entro en ninguno de los 3 que apliqué. Y entonces, pues estoy en la situación de, ¿y ahora qué cojones hago? Y puedo hacer lo que quiera. O sea, es una situación invidiable. Es decir, no tengo ningún tipo de responsabilidad. Tengo la suerte de haber vivido en varios países, hablar varios idiomas. Puedo trabajar poco menos que en el mercado que quiera. O quedarme donde estaba. Y la verdad es que, como os dije, quería volver a divertirme. No me estaba divirtiendo ya mis últimos meses en San Francisco, por lo que hemos hablado. Y tenía muy claro que una de las cosas que quería era el ambiente de los países latinos o el sur de Europa. Al final, la cabra tira para el monte y eso es... cuando lo pierdes y llevas un año y medio en una cultura tan diferente, pues a mí me apetecía. Y por otro lado era, oye, ya he hecho consultoría y he hecho inversión, me gusta, me parece una cosa muy interesante, pero trabajando en Tensil había tenido la oportunidad de trabajar muy cerca de una de las participadas y con el CEO. Y dije, joder, me gustaría ejecutar. Y entonces dije, bueno, pues si vamos a ejecutar, arriesguemos a lo que haya, ¿no? Y LATAM era una de las formas, uno de los sitios que yo había mirado al acabar la carrera y no había podido irme. De hecho, Colombia. Y entonces, esto en la cabeza suena muy bien y luego tenía otro nivel otro pensamiento que era, bueno, quizá en LATAM, gente con mi talento es más difícil de encontrar, que voy a tener la oportunidad de hacer más cosas que no tendría en un mercado como Europa, más sofisticado como el norteamericano. Asimetría, beneficios de eso, ¿no? Ahí sí que la llevé a lo más extremo y os cuento un par de anécdotas. Y entonces empecé a hablar con gente en San Francisco que había trabajado en startups. Porque claro, está muy fácil decir lo que os he dicho, pero ahora si tú pones en internet, quiero una empresa de operaciones, startup, que no sea precisamente nueva en la TAM, que vaya a sobrevivir y me dé un puesto, los resultados son nulos. El algoritmo de Google, Ezequiel, puede ser bueno, pero a esa pregunta no te responde. Y entonces empecé a hablar con mucha gente y conocí a un angel investor de varias empresas en la TAM y me habló de Rappi. Que Rappi es lo más parecido en España sería un globo, ahora hacemos más cosas, en Latinoamérica, que en aquel momento estaba en Colombia y en Ciudad de México. Vale. Y la verdad es que me dieron el teléfono del fundador, lo llamé, hablamos, me contó las 1000 milongas que le debe contar a todos los inversores, que obviamente yo conozco, que muchas son verdad, y entonces le dije, bueno, esto está muy bien, pero lo tengo que ir a ver, ¿no? Porque en su momento, bueno, habían entrado en Y Combinator, tenían una valoración de 90 millones, pero eso es muy pequeño. Y me fui a México. Y pasé ahí un fin de semana, lo vi, y entonces es como todo lo que tu padre te diría, no tienes que fichar por esta empresa. Y entonces, bueno, básicamente lo fui a ver allí y entonces me llevaron a una oficina donde estaban el call center de soporte, lo cual era una casa que se caía a trozos con gente amontonada y sentada en cajas. Estábamos alquilando una oficina que era la gran oficina para atender a nuestros repartidores, que el suelo tenía una inclinación del 5%, entonces no podía haber sillas de ruedas porque se movían. Y de las 5 personas que tenía que ver, vi a 3 y 2 entrevistas fueron caminando por una acera y en un Starbucks porque no había despachos. Efectivamente, tu padre no te hubiera dejado entrar ahí. Claro, si se entera, estás en Texas, capital de Estados Unidos, muy bien cubierto. Papá, me voy a una empresa que se caen las cosas. Exacto. ¿Y en qué te van a pagar? No, mira, en pesos colombianos, tal. Bueno, y bueno, así lo conocí y la verdad es que cuando lo pensé, pues al final dije, oye, es una empresa que ya está en una serie A, ya tenía algo de algún nivel, ya te pueden pagar algo, como sea. Hay mucho upside porque está muy temprano, está en la geografía que quieres. Es una empresa no solo de software, sino de operaciones, que era lo que yo quería. Y
joder, a mí me parecía la leche. O sea, vamos a ver, era la carta al niño Dios, lo que habías pedido. O sea, si no lo tomas... Era tu carta de Reyes Magos puesta en papel. La TAM no es ya tiene un tamaño como para que te puedan efectivamente pagar, pero todavía puede exponenciarse, o sea, entras en un momento bonito, un sweet spot. Y sí, la verdad es que es un momento cojonudo para entrar. Sí, y bueno, pues lo hice y entonces pasé de trabajar en el downtown de San Francisco invirtiendo decenas de millones de dólares en empresas a reclutar repartidores en las afueras de Bogotá, con una chaqueta naranja y unos flyers a las 6 de la mañana. Joaquín, desarrolla, tío. ¿Cómo fueron esos comienzos? Esto está interesante. ¿Cómo fueron esos comienzos? Fue la leche. Vamos a ver, yo me acuerdo cuando fiché con ellos que me compré un billete de ida y de vuelta a España para Navidad. Empecé en septiembre y volví a Navidad. Y no me compré de vuelta a Latam porque dije, si quebramos, ¿para qué me voy a comprar el vuelo? Primero vamos a ver si no quebramos. Y nada, entonces me fui y dije, bueno, oye, estos son 3 meses, pasa la guerra, poco menos, a tope. Y entonces yo tenía un Airbnb, ni busqué casa, ni nada. Imagínate, me mandaron a hacer los papeles con los datos de una mujer. Menos mal que los revisé antes de ir al en una startup lo que os puedo asegurar es que recursos humanos es lo primero que se arregla. Y nada, me fui allí y entonces en ese momento somos una empresa que estamos en 7 ciudades y 2 países. Y realmente las 2 ciudades que importan son Bogotá y Ciudad de México. Hoy, para que os hagáis una idea, estamos en 9 países y más de 100 ciudades. Y además, no, en su momento entregábamos supermercados y restaurantes y, bueno, y un poco de licores y farmacia. Hoy, licores, farmacia, e-commerce, supermercados, restaurantes, puedes pedir taxi. Rappi te soluciona la vida, puedes pedir lo que quieras. Y en ese momento, lo que hacía falta eran repartidores. No teníamos repartidores conectados. Y para ser muy específicas, los queríamos los domingos a la hora de comer y a la hora de la cena, porque era donde nos la jugábamos. Entonces, ahí es donde aprendes lo que hablamos de, bueno, hay muchos problemas, la startup tiene muchos retos, pero para crecer necesitas repartidores y es lo más importante. Bueno, pues consigue los repartidores. Y la forma más fácil de conseguir repartidores era todas las mañanas ir a intentar convencer a cientos de ellos que se reunían en las afueras de Bogotá porque ahí es donde están los centros de distribución de las empresas de telecomunicación. Movistar, Claro. Entonces ahí se juntan por la mañana y mientras les están dando las misiones que tienen que hacer, tú ahí estás intentando convencerles y tal. Vente Rappi, y el domingo trabajas unas horas, ganas unos dineritos para comprarle algo a tu mujer, a tu novia, ir al cine, bueno, de todo. Muy bien. Y fue un gran fracaso de iniciativa. Afortunadamente no funcionó. Pitch de ventas. Oye, Joaquín, y una cosa, esto es importante porque tú vienes de un mundo, sobre todo Deloitte, pero también en Tencent, que tendríais unos KPIs mínimos, ¿no? ¿Qué feeling tienes al entrar en Rappi y cómo vais poco a poco desarrollando KPIs? ¿Cómo hacéis el move the needle? ¿Cómo veis la empresa adelante? A ver, la gran diferencia entre el mundo de economía real y lo que hemos hablado antes, inversión o consultoría, es que en el mundo real el output está muy claro. O sea, tenía que haber 300 repartidores, ¿cuántos hubo? Y no es negociable no llegar a la métrica cuando eres una startup. Si no llegas, pues desapareces, punto. O sea, no hay, bueno, el trimestre que viene, no hay trimestre que viene. O sea, vives al día. Entonces, realmente lo que descubres es cuando tú inviertes o haces de consultor, lo que realmente aportas muy diferencial es no solo en análisis y tal, sino que además llegas a un nivel de detalle que lo tienes todo atado. Los consultores y los inversores, cuando llegamos, hemos mirado, bueno, la sábana de perfil, así, a contraluz, hemos traído 3 expertos, míramela, mídemela, joder, qué bonito. Y allí es, bueno, vamos a ver, el día tiene 24 horas, 6 las he consumido en dormir, unas 2 comiendo, pierdo 2 no sé en qué tonterías porque ni siquiera uso Netflix, el resto hay que conseguir repartidores. Entonces, lo que aprendes realmente es, no sirve de nada hacer un plan perfecto para llegar al 100 de tu métrica. Lo que realmente tiene valor es que si hoy es lunes, el domingo ya estás en el 60% de tu métrica. Siguiente domingo ya tienes que estar en el 80%. Entonces, es mucho mejor llegar al 60, 70 en 7 días que llegar al 100 en un mes. Si luego llegas al 100 en un mes, pero has conseguido 60 o 70 en la primera, pues perfecto. Pero yo estoy dispuesto a no llegar al 100 si en 7 días capturo el 70% del valor. Sí, eso es un cambio de mentalidad contra consultoría o el mundo del que venimos nosotros de hay que llegar al 100 cuando a veces tiene mucho valor captar valor rápido, ¿no? De decir, oye, rápidamente hago algo, muestro un poco de resultado. En vez de tener 300 repartidores, en una semana tengo 50,
que no muestro los 300 hasta dentro de 4 meses, que igual ya es tarde y no has empezado a hacer los repartos iniciales. Entonces, la rapidez también tiene su valía. No, la velocidad crea un valor brutal y yo creo que Rappi hoy es lo que es por su velocidad de ejecución. No, la gran diferencia entre Rappi y casi todo el mundo es lo rápido que lo hacemos. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es Uber. No hay nadie que haya escalado tan deprisa como ellos. Nadie. Y Joaquín, una pregunta. Me parece súper interesante la experiencia y el contraste, ¿no? de los dos mundos. Tú cuando llegas a ese mundo tan desestructurado, tan caótico, tan fluido, ¿cómo le das forma a tu rol? ¿Cómo decides en qué vas a dedicar gradualmente tu tiempo? Porque al final pains hay en todas partes y tú tienes que priorizar dónde pones tu cabeza. ¿Cómo le fuiste dando forma a tu rol y cómo ha evolucionado tu rol en la compañía? Buena pregunta. Al principio me desesperaba, porque vienes de un mundo en el cual, como os decía, o sea, toda la gente con la cual yo trabajaba, yo diría que el 95% o el 100% eran más listos que yo. Y estaban todos muy preparados, tenían más experiencia, todos muy numéricos, muy analíticos. Y llegas a una startup de operaciones en la TAM, en early stage. Entonces, el perfil de la gente que trabaja contigo, ya sea por la preparación, las oportunidades que han tenido, cambia radicalmente. Y yo creo que hay dos cosas que muy rápido... Si tú quieres llegar a la métrica y el sobreachiever, lo que no puedes vivir es con no llegar a la métrica. Entonces, cuando 3 semanas vas fracasando, ya te empiezas a cabrear y qué tengo que cambiar, qué tengo que cambiar, qué tengo que cambiar. Yo creo que lo que aprendí ahí es que priorizar absolutamente. Yo puedo saber que me están robando, porque hay un fallo en el sistema y me están robando $1.000 al día, y puedo vivir con ello porque sé que tengo un problema de 60.000 al día. Entonces, la priorización absoluta fue lo más importante y luego cómo pides las cosas es muy importante. Y eso lo veo en consultoría también, y el scope tiene que estar muy bien definido y muy estructurado. Cuando tú le dices a alguien que no tiene el contexto o no ha tenido la preparación, la experiencia previa, solucioname el problema, es complicado de que eso pase, sobre todo a escala si estamos hablando de 4 o 5 cosas. Entonces, las dos cosas que yo creo que he aprendido mucho en Rappi y se me han dado muy bien y me ha hecho funcionar muy bien en la empresa es qué es lo que de verdad importa, pero de verdad, y luego cómo partimos el problema para que sea accionable y no sea simplemente algo que le cae a uno encima y se frustra, se bloquea y luego frustras a los de enfrente porque están esperando que la rompas y no. Claro. Esas dos cosas y la segunda viene muy de consultoría de inversión, yo creo que han sido lo más importante. Y esa primera pata, súper de acuerdo, Juan. Esa primera pata de priorización, eso, porque la segunda está claro que es más adquirido, también una parte más innata y adquirido en consultoría, pero esa primera parte de priorización, ¿cómo se gana eso? ¿Cómo se aprende eso? Porque es súper importante, es clave. Y yo nunca he llegado a una fórmula o nunca he llegado a una experiencia que me va a asegurar que voy a aprender a priorizar. Fallando. Muy bien. Fallando. Cuando sientes el pain y sabes lo que significa, es cuando se te queda grabado de por vida, ¿no? Sí. Digamos que tú quieres pegar a una cifra y entonces fallando e iterando. Yo creo que esto, el que lo dice muy bien, que se ha puesto de moda, son los de Andreessen Horowitz y Facebook, de fail fast. Oye, prueba algo, funciona sí o no, no funcionó, bueno, pues prueba otra cosa, prueba otra cosa y nunca dejes de intentarlo. Obviamente hay que analizar y pensar qué estás haciendo, pero tienes que seguir intentando y al final, pues oye, a medida que vas trabajando, lo que pasaba es que antes acertabas a la cuarta y ahora ya muchas veces le pegas a la primera, ya sea Claro. por contexto, experiencia o sabes a lo que va. Yo creo que eso es. Y es la filosofía de las startups, ¿no? Itera mucho y hazlo muy deprisa. Pero haz una cosa, haz lo que realmente importa. O sea, lo que no puedes decir es, no, mira, yo el lunes voy a dedicar un poco a esto y un poco a esto y un poco a esto. Tío, te faltan repartidores. ¿De qué me estás hablando de que las maletas son feas? Primero consigues repartidores y luego, van feos. Bueno, pues ya arreglaremos que vayan feos. Pero si nadie mueve las maletas feas, no me importa que sean feas las maletas. Este problema es real, por cierto. Vale. Como... Ok. Qué bueno ponerle cara y ojos y nombre y apellidos al problema de priorización. Joaquín, haciendo fast forward, ahora mismo, ¿qué hace Joaquín en Rappi? ¿Cuál es tu prioridad ahora mismo en Rappi y cuál es tu foco ahora mismo?
Yo en Rappi he hecho muchas cosas. Ahora mismo llevo lo que se llama catálogo y onboarding para todo lo que no es restaurantes. ¿Qué es catálogo y onboarding? Al final, es la representación virtual de los productos en la app y la función inicia cuando negociamos con un retailer hasta que o el retailer se da de baja o la compra se hace. ¿Cómo funciona esto? Nosotros somos un four-sided marketplace. Tenemos por un lado los usuarios, tenemos por otro lado los repartidores, tenemos las marcas con las cuales tenemos relación porque se anuncian en la plataforma y luego tenemos los retailers. Nosotros no tenemos centros de nuestros. Entonces, cuando, por ejemplo, cerramos un acuerdo con Carrefour, por poner un ejemplo, en Brasil, hay que coger a Carrefour toda su información y hay que volcarla en la aplicación y subirla. Entonces, todo ese proceso de que hay que seguir, todos los pasos que hay que hacer, subirlo, ¿no? ¿Cómo enriqueces la data? Enriquecer la data es importante y si trabajáis en Google, pues lo de los keywords y SEO es importante. Entonces, si tú quieres un buscador dentro de la app para buscar lo que tú quieres comprar en supermercados, si la metadata de esos productos por detrás no está bien mantenida y no está estructurada, pues cuando escribas carne, cosas que nos han pasado, sale una lata de carne para gatos, porque pone carne en el nombre. Y sin embargo eso no debería aparecer porque eso tendría que estar catalogado como comida para gatos, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de enriquecimiento de data. Eso es a lo que me dedico hoy en todo excepto restaurantes a nivel global en Rappi. Gracias, Joaquín. Oye, una cosa, creciendo tan rápido como estáis creciendo, nunca mejor dicho, estáis fichando gente, esto va rápido. ¿Cómo estáis funcionando? ¿Necesitáis gente nueva? ¿Os estáis arreglando? Y me imagino que ya no sois los 5 iniciales. No, ¿qué va? Ahora somos varios miles. Madre Vosotros me habéis preguntado a lo que me dedico y tal y cual, pero mi mayor trabajo en el día a día y desde que entré siempre ha sido el mismo, es reclutar y traer talento. El mayor reto, en mi opinión, para que cualquier startup lo logre es tener a la gente adecuada. Yo suelo hacer entre 5 y 10 entrevistas a la semana, incluso de analistas, es más, de muchos analistas, porque acertar con las personas luego hace que los proyectos vayan mucho más deprisa. Nosotros sabemos qué hay que hacer, o sabemos cuáles son los retos, pero hay que conseguir a la gente. Entonces, estamos contratando continuamente todos perfiles, desde perfiles de negocio a perfiles totalmente ingenieriles, ¿no? En el sentido de data science, ingenieros de sistemas, que tire código y busco, en este sentido, yo busco gente realmente en mis equipos que puedan hacer 3 cosas, que es diagnosticar un problema, pensar una solución y llevarla a cabo. Y para eso hay que ser gente estructurada, analítica y sobre todo con muchas ganas. Sí. Entonces, ¿te quieres convertir? Dime. ¿Y te quieres convertir en el GPS que tú veías al entrar en Monitor? ¿Buscas eso también como aspiración máxima o...? No, mi aspiración... Más que eso, digamos que yo mido el éxito con un simple KPI y solo hay uno para mí, es la gente que haya trabajado contigo quiere volver a trabajar contigo. Ese es un buen resumen, en mi opinión, de que también lo has hecho. Y si tengo que escoger uno. Así de simple, no tengo que recordar muchos. Genial. Gracias, Joaquín. Nada. Joaquín, vamos a pasar ya a la última parte de la entrevista, ¿vale? Que es una parte un poquito más personal y más rápida, en la que te vamos a hacer 3 preguntas. La última de ellas es una pregunta boomerang que le llamamos, que te va a venir de uno de los entrevistados que hemos tenido. La primera es, oye, ¿hay alguna cosa de la que te arrepientes hasta ahora, de tu vida profesional hasta el momento? Bueno, de no saber lo que sé ahora, hace 8 años, lo cual habría sido de mucha ayuda. Y a veces no haber sabido tener ese equilibrio entre qué es lo que quieres profesionalmente y qué es lo que quieres personalmente, el no haberse planteado esa pregunta suficientemente temprano. Me lo habría planteado un poco antes de la que me lo he planteado. Sí. Y el work-life balance, ¿no? Que tampoco hay ni work ni life, al final van juntos. Al final es uno y hay que servir con ello. Sí, o sea, yo diría, siempre lo he pensado, hay que divertirse mucho y los que piensan que voy a trabajar mucho y luego ya viviré, yo os recomiendo que os quitéis ese pensamiento de encima. Hay que vivir y trabajar a la vez y hay que hacerlo bien. Hay que saber medirlo y yo creo que se puede ser súper ambicioso, pero hay que saber medirlo y a mí en un momento dado me di mal. Pensé que lo estaba midiendo bien y me di mal. Gracias, Joaquín. Muchas gracias.
Oye, y hablando de medir, la pregunta, como a veces le suele gustar llamarla, la pregunta broncano, la vamos a hacer siempre suave, no, nunca va al nivel broncano, pero ¿cómo has No tengo, gestionado no tu tengo expectativa? pasta, gano pesos colombianos. Ya está respondida. Perfecto. ¿Y qué tal, o sea, qué tal el cambio de eso a la LATAM? Oye, me imagino que te tiene que compensar, en cierto modo. ¿Por qué elegiste LATAM y salarialmente cómo has gestionado este cambio? Eh, O te da igual, igual es una de, inversión de en dinero, MBA. a nivel personal, de dinero o ambas. Hemos dicho que van juntas, así que Ah, como tú quieras. no, para mí fue un gran cambio y muy feliz de haberlo hecho. Me divierto mucho, me encanta lo que hago, me encanta la vida en Latam. Creo que, por ejemplo, he vivido en San Francisco y me van a vivir entre Bogotá y San Francisco y no me quedo en Bogotá, estoy seguro. Y me dan Ciudad de México, Buenos Aires y Bogotá y también. Y es principalmente la forma de vivir y la cultura me parece muy divertida, me parecen países espectaculares. Hay un poco más de desorden que en Estados Unidos o Europa. Si puedes vivir con ello, a mí me divierte. Luego hay veces que te estresas, ¿no? Pero está bien. No, y a nivel de... Tampoco estamos a nivel económico o tal. O sea, de nuevo, asimétrico, riesgo y oportunidad asimétricos, ¿no? Yo obviamente cuando hablamos de salarios y tal sí he renunciado a bastante, a la gran parte, pero por otro lado, a largo plazo creo que las cosas, si quieres generar más valor para ti, pues tiene que ser siendo propietario de cosas y yo he apostado a la empresa y a stock options en la empresa y pues si la empresa sale bien, además de haberme lo pasado muy bien, al final a nivel financiero me habrá salido mucho mejor que si hubiera escogido la estabilidad. Totalmente. Has elegido una apuesta a largo plazo y seguro que sale bien. Visto el tamaño que tiene Rappi ahora mismo, que yo vengo de Latinoamérica hace 2 meses, estoy seguro de que te va a salir bien. Seguro. Ojalá nos salga a todos bien. Esto es mucha gente la que está empujando para que esto funcione. Ojalá. Claro que sí. Oye, Joaquín, y ya cerramos con esta última pregunta, la pregunta boomerang que la solía hacer pues, otro invitado, y en este caso fue nuestro primer invitado. Te la lanza Asier Larrea, de Ori, fundador de Ori. Y aprovechando que tú ya has tratado con mucho inversor, nos gustaría saber, bueno, a Asier le gustaría saber cuál es la mayor tontería que te ha dicho un inversor, Es buena. levantando rondas. Esa es buena. Yo creo que más que lo que me han dicho es siempre la pregunta de, bueno, ¿y dónde está el modelo que te lleva a rentabilidad en 6 meses? Y todos te lo piden y lo defiendes y tú dices, pues vamos a ver, estamos en la serie D, hemos pasado por ABC, todos sabemos que hay una siguiente ronda, ¿por qué te estoy haciendo un modelo de cash flow positive si esto no va a pasar? Al menos no en los próximos 18 meses. Y entonces me alucina que siempre se habla, se defiende, está súper preparado, pero bueno, no deja de parecerme curioso. Es como, bueno, vamos a hablar las dos partes de esto, pero hay un acuerdo no charlado de que no es lo que va a suceder. Parece súper interesante, parece casi como un protocolo, ¿no? Un acuerdo tácito de hay que hablar de estas slides, hay que poner estas slides, hay que tenerlas, pero bueno, van a servir de posavasos, ¿no? Digamos, porque al final con la realidad sabemos lo que es la complejidad y más de operaciones y estos baremos de 6 meses, vamos. Que luego somos capaces, las empresas y las startups, de adaptarnos y llegar a hacer ese plan, pero el énfasis o las preguntas es bastante curioso. Supongo que lo hacen para testear tu confianza, pero de todas las preguntas que me hacen, siempre me parece la más curiosa. Muy bien. Oye, Joaquín, hemos estado en Madrid, hemos estado en Estados Unidos y hemos bajado a Colombia. Todo gracias a ti en 46 minutos. Eres un verdadero crack. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Estás súper liado. Te lo agradecemos y estoy segurísimo que vas a inspirar a muchísima gente. Así que, oye, muchísimas gracias, Joaquín. Nada. Oye, pero entonces, dos cosas. Una, mil gracias. Yo también me lo paso muy bien. Y espero que os salga muy bien y consigáis entrevistando a gente mucho más interesante que yo, sobre todo que esto le sirva a alguna persona, que seguramente Seguro que sí. no sabemos a quién, pero quizá dentro de unos años alguien diga, no, pues mira, yo vi este podcast tal y no decían cosas que estuvieran nada mal. Y luego la otra, a ver si os escribe gente que quiere trabajar en Rappi. Es muy fácil. Mi mail es joaquin@rappi.com, o sea que se pueden acordar y Perfecto. Ahí el banner. encantado de hablar con ellos.
Lo lanzamos desde aquí, Joaquín. Oye, muchas gracias. A ver si te podemos ayudar de alguna forma. Lo dicho, a todo el mundo invitado a echar currículum a Rappi, bien por Joaquín o por nosotros, se lo vamos a pasar. Joaquín, Muy mil bien. gracias por tu tiempo, tío. Nada, Ha sido un vosotros. placer, Joaquín. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.